Hemos venido nosotros hablando en los días miércoles acerca de este concepto de ricos para con Dios. Y podríamos pensar nosotros que esto es un asunto de finanzas. No es un asunto de finanzas. Tiene que ver con la perspectiva bíblica que todo creyente debe de tener en cuanto a la mayordomía. Mayordomía tiene que ver con lo que Dios le ha dado a usted, no importa lo que sea tiempo, sea talento, sean capacidades, sean posesiones, sea lo que quiera que sea. Nosotros somos mayordomos, no somos dueños, somos mayordomos. Vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Dios. Y yo creo que Lucas capítulo 12 nos ayuda a entender, a desarrollar esa perspectiva bíblica, cómo un creyente debería de pensar en cuanto a las cosas que Dios le da. Dios nos abunda, Dios nos da de gracia y Él nos enseña a través de su palabra la manera en cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos de agradarle. Y este pasaje definitivamente es instrumental y queremos disfrutarlo. Ya estamos regresando, esta es la cuarta vez que estamos regresando a este pasaje de la Escritura y vamos a tratar los últimos versículos bíblicos. Y me gustaría que leyéramos comenzando con el versículo 13. Voy a leer el versículo 13 hasta el versículo 34 y vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Dice que le dijo uno de la multitud al Señor Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hemos hablado acerca de este pasaje bíblico y hemos dicho que esta es una osadía, ¿no es cierto? Este es un atrevimiento increíble. Aquí está uno de la multitud que no sabemos quién es, pero se atreve a decirle al maestro: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, yo no he venido para tratar asuntos temporales de este mundo. Él está definido, Jesús está definido. Es cierto que nos debería de importar asunto de herencia, nos debería de importar, pero esto que está pasando en el versículo 13, 14 es realmente un abuso de parte de un desconocido de la multitud. Le está básicamente exigiendo, demandando, ordenando a Jesús: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús mantiene su posición y dice que les dijo. Ya hemos hablado que esto de que les dijo ya no se está refiriendo a este presunto. Le dijo uno de la multitud. Ya se está dirigiendo a los discípulos, ¿no es cierto? Y a los discípulos les está diciendo: mirad y guardaos de toda avaricia. Hemos aprendido que esa expresión de toda avaricia puede también traducirse de toda forma de avaricia, porque la avaricia tiene muchas formas. Y el Señor Jesús les dice: mirad y guardaos de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que este es un principio básico. La explicación de por qué debemos de guardarnos de toda forma de avaricia es simple. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que no es quien tiene más juguetes, quien tiene más casas, quien tiene más regalos, tiene más carros, tiene más propiedades. No, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Podemos nosotros tener mucho, abundantemente, y ser las personas más miserables del planeta Tierra. La vida no consiste en eso. Ese es un principio importante que Jesús está comunicando en todo este párrafo. Dice el versículo que también le refirió una parábola diciendo: esta parábola es una ilustración que tiene que ver con ese principio que él está estableciendo en el versículo 15. Con la realidad: guardaos de toda forma de avaricia. La vida del hombre no depende, la vida del hombre no está en base
a las posesiones que tenemos. Entonces dice que le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea que tenía un problema, y era un problema de abundancia. Cuando tal vez no tenía nada, no tenía este problema. Hoy tiene ese problema, y como que en su abundancia, como que sale la avaricia. Ahí sale la avaricia. O sea que esta parábola tiene que ver con qué, con este principio, y tiene que ver también con la exhortación de guardarnos de toda forma de avaricia. La parábola tiene que ver con esto. Eso tiene que ver con la heredad de un hombre rico. Dice que había producido mucho. Él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ya eso tiene que ver, y tiene que ver con qué, con egoísmo. Esto de mis bienes, mis frutos, diré a mi alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hemos dicho que es un hedonismo secular, no es un hedonismo cristiano. El hedonismo cristiano es bueno, es recomendable, es necesario, pero el hedonismo secular es básicamente tener nuestro gozo, tener nuestro placer en las cosas del mundo, en las cosas temporales, y no tener nuestro gozo en nuestro Dios. Y entonces dice que Dios le dijo, necio. Esta manera de vivir es una manera de vivir de necedad. Acumular, 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 acumular. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y entonces dice la Escritura, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. Yo creo que todo esto tiene que ver con esa realidad, ser ricos para con Dios. Y en este caso, esta parábola tiene que ver con alguien que no es rico para con Dios. Alguien que no es rico para con Dios. Y entonces la temática continúa. Y entonces dice el versículo, dice que dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo, dice que el vestido. Considerad los cuervos que no siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis? Por lo demás, considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna y haced bolsa que no se envejezca. Tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, quiero darte las gracias por lo lindo que tú eres, Señor, en darnos tu palabra. Gracias porque podemos crecer en ella. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia y suplicar, Padre, que tú trates con esas actitudes que muchas veces vemos en la gente del mundo, una actitud materialista, acumular más y más y más, tener más y más graneros. Señor, yo te suplico que tú bendigas a tu pueblo. Bendice a Berea. Bendice la vida de cada uno de tus discípulos. Enséñanos, Señor, a tener una perspectiva bíblica clara de las posesiones. Enséñanos, Señor, a ser mayordomos. Yo te agradezco, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque abundas en mucha sabiduría. Y yo te agradezco, Señor, porque tu palabra es verdad. Y tu palabra, Señor, tiene poder para sobreedificarnos. Te alabamos, te bendecimos. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, y para tu gloria. Amén. Muy bien, hermanos, hemos leído la palabra de nuestro Dios y hemos observado movimientos en el texto. Observamos nosotros, por ejemplo, hace unas semanas vimos el contexto amplio de todo este pasaje bíblico, especialmente en los primeros 12 versículos bíblicos. Es más, al estudiar esos 12 versículos bíblicos, una de las cosas que observábamos en el pasaje de la Escritura es que la palabra nos enseña no solamente la omnisciencia de Dios, la omniprovisión de Dios, la omniprotección de Dios y la omnihabilitación de Dios. Observamos los primeros 12 versículos bíblicos y nos hablan acerca del carácter de Dios. Si usted observa el versículo 13, entra el versículo 13 y la parábola, aún las exhortaciones que vemos en el pasaje, tienen que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios está allí a través de todo lo que nosotros leímos el día de hoy. Está saturado del carácter de Dios. Y entonces hemos observado que todo esto es esencial para nosotros observar y tratar con el aspecto de la avaricia. Saber, por ejemplo, quién es Dios, lo que Él hace para su pueblo es importante para tratar con dos dimensiones. Primero es el aspecto del afán y lo segundo es aprender a ser generosos, altamente generosos, ricos para con Dios. Ahora, yo creo, hermanos, que esto no se trata de cuánto usted tiene, esto no se trata si usted ya llegó a la marca del $1,000,000 o si usted todavía está en la marca de $100,000. Esto no se trata de cuánto nosotros poseemos. Esto se trata de un corazón. Ahora, hay pasajes de la Escritura que vamos a observar en unos momentos. Si no los interpretamos apropiadamente, vamos a tener mucho, pero mucho problema. Es más, el pasaje de la Escritura es bastante noble. El pasaje de la Escritura creo que tiene que ver con ese concepto de ser ricos para con Dios en cuanto a nuestra mayordomía. Ser ricos para con Dios en cuanto a nuestra mayordomía. Y entonces, al observar, por ejemplo, la realidad de quién es Dios, Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Sabe no solamente tu cuenta de banco, pero sabe también lo profundo de tu corazón, tus motivaciones, los motivos, lo que te mueve, las actitudes del corazón, por qué haces lo que haces, todo Dios lo sabe. No solamente eso, la realidad de que Él es el que provee,
Él nos provee y nos provee abundantemente. Él es el que nos protege. Él no solamente nos da, pero si nos damos cuenta, muchas cosas nosotros no podemos hacer. No podemos hacer por mantener y retener, tal vez proteger con los incendios que han habido hoy en día. Gente lo perdió absolutamente todo. Algunos de ellos han llegado al punto que han ido al banco y no tienen manera de cómo clamar el $1.000.000 que tienen en el banco. Perdieron no solamente sus casas, pero perdieron también su cuenta de banco y no hay manera de poder retomar y de poder recobrar. No, simplemente no lo es. Y yo creo que Dios no solamente nos da, pero Dios también tiene la capacidad de mantener eso para su gloria. Dios no solamente nos da, pero cuando Él nos da, no nos da esa preocupación, esa ansiosa actitud de que qué va a pasar con mi cuenta de banco y entonces hay una desesperación horrible. El carácter de Dios, la omnisciencia de Él, la omniprovisión de Él, la omniprotección de Él, la omnihabilitación de Él, trae a nosotros solaz y trata con asuntos del corazón. Y entonces, uno de los primeros aspectos que vamos a observar el día de hoy es que esto trata con el afán. El carácter de Dios trata con el afán. A medida que nosotros crecemos en nuestro conocimiento de Dios, ¿quién es Él? A medida que nosotros entendemos sus atributos. Hermanos, estamos preparando, por ejemplo, una clase de FOF, Fundamentos de la Fe, y uno de los aspectos que se trata en esa clase de Fundamentos de la Fe es entender el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Si usted no ha tomado esa clase, asegúrese. Ya pronto viene la clase de FOF y nosotros queremos crecer en nuestro entendimiento del carácter de quién es Él. Cuando entendemos el carácter de Dios, entonces nosotros tenemos la capacidad de tratar con el afán. Y hermanos, el afán está ahí, es un monstruo interno que si usted no lo domina, Él lo domina a usted. Y yo creo que, hermanos, tanta enfermedad psicosomática que está a nuestro alrededor tiene que ver con ese afán. Ese afán que nos destruye y nos opaca, no nos deja ver claramente, no nos deja ver la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y entonces, si usted observó en el pasaje de la Escritura, observamos en el versículo 22, dice que le dijo a sus discípulos, porque esta lección tiene que ver con los discípulos del Señor Jesús, que de alguna manera tienen una relación con el Señor de señores. Dice que les dijo a los discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora, hermanos, yo creo que esto de no os afanéis por vuestra vida, si usted se da cuenta, más adelante surge, más adelante viene, no os afanéis. Cuando usted ve la versión, por ejemplo, de Mateo, en 3 ocasiones, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. En esta versión de Lucas, por lo menos 2 ocasiones, no os afanéis. Pero usted se da cuenta, por ejemplo, que el tema de toda esta sección tiene que ver con el afán, tiene que ver con la manera en cómo nosotros debemos de tratar con el afán. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido. Y vea usted conmigo, considerad, dice la Escritura, considerad, dice, los cuervos que ni siembran, dice, no ciegan, que ni tienen, dice, despensa ni granero. Ellos no funcionan como usted y yo funcionamos. Ellos no tienen un checking account. Ellos no tienen un safe, ¿cómo se llama? Una caja fuerte. No la tienen. Dice la Escritura, los cuervos, dice, no siembran, no ciegan. Ellos están en un plano completamente animal. Dice la Escritura que
dice que no tienen despensa, no tienen granero, pero la realidad continúa. Dios los alimenta. O sea que el carácter de Dios está ahí. Regresa nuevamente a esas 4 verdades introductorias de contexto. Básicamente esas 4 verdades, una rúbrica para entender todo lo que está en esa porción hasta el versículo 34. ¿En dónde está Dios ante los animalitos que no tienen granero, no tienen despensa? No conciben el trabajo como los seres humanos lo hacemos. Y dice el versículo, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hello, discípulos del Señor Jesús, ¿no valemos nosotros más que las aves? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, valemos más. En comparación, valemos más. Ahora, Dios alimenta a las aves. ¿Quién te dijo a ti que no te va a alimentar Él? Ahora, nosotros como humanos tenemos concepto de trabajo, laboriosidad, emprendemos cosas. Correcto, nos superamos. By the way, le damos muchísimas gracias al Señor por nuestro hermano Edgardo, que ya tiene su licencia de contratista. Vamos a tener que celebrar eso porque yo creo que es un gran progreso. Y ayer nos regocijábamos con mi esposa, orábamos al Señor en agradecimiento, porque eso es una bendición tremenda, increíble. Nosotros como humanos tenemos ese concepto, el progreso. Los animalitos no. Pero con todo y eso, Dios nos alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? Y la respuesta sí, es sí, cómo no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está argumentando con su pueblo. Está argumentando con sus discípulos. Les está tratando de la manera que entiendan. Usted se da cuenta que esto tiene que ver, esta es la manera de Jesús de hacer discípulos, enseñarle a sus discípulos. Les está haciendo llegar a conciencia, entendimiento. Es más, el argumento continúa y dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es, dice, menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Continúa el tema del afán. El afán continúa. Considerar los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ya consideramos los cuervos, consideremos hoy, dice, los lirios del campo. Dice cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Cuando comparas la gloria de Salomón en su vestimenta real, no hay comparación en la naturaleza. La naturaleza es bella porque Dios la hizo de esa manera. Nuestra capacidad humana no logra sobrepasar la preciosidad y la naturaleza de lo que Dios ha creado, los lirios del campo. Y con todo y eso dice la Escritura, y así, dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Yo creo que el Señor Jesús no solamente está argumentando, pero el Señor Jesús está argumentando para ayudar a los discípulos a entender que si nuestro Dios es grande y nuestro Dios es omnisciente, omniprovisional, si nuestro Dios es protección, si nuestro Dios es habilitación, si nuestro Dios es eso, el problema entonces nuestro es ¿qué cosa? Es un problema de fe. Somos carentes de fe.
El problema es no creerle a Dios. El problema es que pensamos nosotros que Dios no tiene el poder. Y entonces aquí está Jesús razonando. ¿De dónde sacaste la idea que Dios te va a abandonar? ¿De dónde sacaste la idea? De repente hay reveses en la vida, somos amenazados. Y entonces, ¿quién te metió en la cabeza de que Dios no es poderoso para hacer y para hacer? O sea, si te das cuenta, eso es diabólico. O sea, es diabólico. Solamente el diablo va a poner en nuestra cabeza, como en el jardín, con que Dios dijo. ¿Y con qué propósito? Hacernos dudar y vivir en afán y vivir en zozobra. Dice la Escritura, vosotros pues no os preocupéis. No os preocupéis por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, ni estéis, dice, en ansiosa inquietud. No. O sea que si nosotros pensamos, si nosotros entramos en esa ansiosa inquietud, esto no es de Dios. Y usted y yo tenemos que recordarlo todos los días. A nuestra esposa debemos de recordar, a nuestros hijos debemos de recordar, nosotros mismos debemos de recordarnos que si entramos en una ansiosa inquietud, esto no es de Dios. Lo que estamos diciendo básicamente, lo que estamos haciendo, lo que terminamos haciendo es poniendo en tela de duda el carácter de Dios. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Tratemos con nuestra fe. Crezcamos en nuestra fe. Crezcamos en nuestra fe, no en el sentido que mi fe grande, bruta, wow, qué gran fe. No, eso no es eso. No es una fe subjetiva mía, solamente yo. No, mira, sea poca o mucha la fe que tú pudieras tener, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu fe? El objeto de tu fe tiene que ser el Padre Celestial que está ahí, no solamente proveyendo para las aves de los cielos, los lirios del campo, pero discípulos. ¿Quién nos hace pensar a nosotros? Que Dios no tiene control. Toda esta situación, por ejemplo, toda esta situación que está pasando, por ejemplo, esta transición de poder político que está ocurriendo en nuestro país en este momento, asuntos especialmente de migración, gente está pegada al televisor, a las noticias liberales, y le está metiendo a la cabeza básicamente que Dios no está en control. ¿Quién está en control? En momentos usted escucha a Trump y Trump piensa que está en control. Y él no está en control. Él no está en control. Hay alguien más grande que está en control. Y en ese nerviosismo y en eso andamos nosotros, nos preguntan algo y respondemos en una manera hasta despreciativa por la tensión que hay en nuestro corazón. Eso se llama ansiosa inquietud. No creer que Dios tiene la capacidad de proveer a mi necesidad. Él no me va a abandonar. Dice, porque todas estas cosas de comer, vestir, todas estas cosas básicas de la vida buscan a gente del mundo. Ellos no buscan a Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre un secular y un creyente? Un discípulo de Jesús. El secular está confiando en ¿qué? Su cuenta de banco.
Es lo que busca el mundo. Pero nosotros como creyentes, ¿a quién buscamos? No hay otra dirección. No es al horizonte. Vertical. Venimos nosotros delante de Dios. Dice la Escritura, pero vuestro Padre sabe. Esto de que vuestro Padre sabe, ya en la lección 1 al 12, ya descubrimos nosotros que nuestro Padre es omnisciente. Nuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces ve usted, aquí hay una fuerza. Dice, no os afanéis. Implícitamente está diciendo, fortalezcámonos en fe. Mire lo que dice el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar el reino de Dios. Nosotros no vamos a buscar esas cosas que el mundo busca. Si va a haber una diferencia entre el mundo y nosotros, aquí se puede notar. Aquí se nota en una manera clara. Ahora, yo creo, hermanos, que esto no tronca, digamos, la ambición de poder superarse en cualquier cosa que usted haga. Esto no está troncando. Pero en medio de la ambición santa que nosotros pudiéramos tener, nosotros debemos de vivir de esa manera. Lo que buscamos nosotros es su reino. No buscamos nuestro reino. No buscamos nosotros lo que es nuestro. Y entonces esto tiene que ver con nuestra fe. Esto tiene que ver con nuestra fe. Porque si usted se da cuenta, y este es su peregrinaje, el mío, una de las realidades es esta. Cuando la fe crece, la ansiedad mengua. Pero al revés también es correcto. Cuando la fe mengua, la ansiedad crece. Y entonces esto de fe tiene que ver con esa realidad, confiar de que Dios está en control de mi vida. Cuando usted regresa a este pasaje de la Escritura, básicamente el pasaje me enseña y me dice, no os afanéis. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Afanarme? No, yo no me voy a afanar. Y entonces, si alguien está afanado, yo no voy a buscar a ese alguien. Es más, yo necesito crear ambiente dentro de mi hogar, dentro de mi casa, dentro de la iglesia, libre del afán. No nos vamos a afanar, vamos a crear ambientes. Yo le voy a decir a mi madre, a mi hermano, le voy a decir a mi esposa, yo no quiero el afán, no quiero yo vivir en ese afán, no quiero vivir en esa ansiosa inquietud. Entonces yo tengo que tratar con el afán. Si usted se da cuenta, necesitamos de alguna manera u otra entender que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, así como trata bondadosamente a la creación, con mucha más razón Él va a tratar conmigo. Yo tengo que creer en la soberanía de Dios y yo tengo que crecer en fe y tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego estas cosas dice que van a venir y van a venir por añadidura. ¿De parte de quién? Dios va a obrar. Ahora, aquí no se trata, hermano, de grandeza, no se trata de lujo, aquí no se trata absolutamente, no. Alguien me envió, por ejemplo, esta semana un predicador que quería que evaluara a este predicador, escuchó un mensaje, entonces escuché medio del mensaje y dije yo, ¿en qué anda este pobrecito hermano? ¿En qué anda este pobrecito hermano? Y entonces me metí al website de este hermano y ¿sabe lo que encontré? Mire lo que encontré. No sé si usted puede ver esto, no sé si lo puede ver, pero encontré esto que está acá, observe usted conmigo. Él se anuncia de esa manera, ese es su carro, y usted puede ver la license plate, ¿la puede ver? ¿Qué dice? Dice, I tithe, dice, yo diezmo. ¿Y cuál es la implicación? Y él lo explica en su website. Lo que él explica es, yo doy a Dios y Dios me ha dado este lujoso carro. Si dieres como yo, también tú tendrás uno como el mío. Una idea. Esto es diabólico. Esto es diabólico. Ahora, hermanos,
nosotros necesitamos tener cuidado con todo esto, porque esto no es lo que fomenta Jesús. Jesús no fomenta el carro nuevo, la casa nueva, el lujo, el rancho, ¿me entiendes? No, eso no es. Yo doy para que Dios me dé esto. Absolutamente no. Cero, cero, cero. Observe usted conmigo esta verdad contundente. Jesús no solamente trata con el afán, pero trata con otra verdad increíblemente importante. Y luego después vamos a tratar la manera de concluir rápidamente el mensaje. Pero otra realidad implícita en todo esto es que nosotros debemos de buscar el reino. Debemos de buscar el reino. Y el versículo, por ejemplo, 32, 34, nos ayuda a expander esa realidad que tiene que ver con el reino. Mire conmigo, por ejemplo, el versículo 32 al versículo 34. Dice de la siguiente manera: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis. Dice: dad limosna, haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire lo que dice este pasaje. Ahora, en este pasaje de la Escritura, ¿cuántos imperativos encontramos en este pasaje? ¿Cuántos? ¿Los contó? ¿Cuántos imperativos? No temáis, es uno. Mire conmigo el versículo, por ejemplo, dice: vended, dad, haceos. Hay 4 imperativos. Pero si usted se da cuenta, los 4 imperativos no funcionan de la misma manera. El primer imperativo, no os afanéis, que es parte de la sección previa, correcto. El Señor Jesús está tratando, y una vez más dice: no temáis. Ahora, ese imperativo, no temáis, no necesariamente, no temáis, aunque es un verbo imperativo, está funcionando como una palabra tranquilizadora. Está tranquilizando los ánimos de los discípulos. Les está diciendo a los discípulos: tranquilos, tranquilos, relax. No se afanen. No, el afán no es de Dios, es del diablo. No se afanen, tranquilos. No os afanéis, manada pequeña. Hermano, esto que está acá es un mensaje completo, manada pequeña, que tiene una resonancia increíble, no solamente en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas. Es un concepto que tiene que ver ¿con qué? Manada pequeña. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la imagen? Especialmente en la realidad de quién es Dios. Si nosotros somos manada pequeña, entonces ¿quién es Él? Él es nuestro pastor. Él es nuestro proveedor. La imagen es increíblemente preciosa. No os afanéis, ¿por qué? Porque yo soy el gran pastor. ¿No? O sea, ¿regresa a dónde? Regresa nuevamente al carácter de Dios. Regresa nuevamente a la realidad de quién es Dios. Si nosotros somos manada pequeña, no somos jirafas, no somos grandes, no, pequeña, Él es el grande. Dice la Escritura, manada pequeña. Dice, razón, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Se acuerda del libro de Romanos? El libro de Romanos nos enseña: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿De qué cosas está hablando? Las cosas cotidianas de la vida. O sea, en otras palabras, Él ya dio lo más sublime, lo más hermoso. En este caso, manada pequeña, ovejas del Señor, tenemos un gran pastor
Él ya nos ha dado. O sea que todo esto de mayordomía no es para tener un carro flamante, una casa, un rancho. No es para que me dé, no damos con esa mentalidad. Es porque Él ya nos ha bendecido. Ahora, yo creo que aprendemos mayordomía. Él nos abunda, no hay duda, no hay duda. Pero la mentalidad, la actitud no es yo doy para que me dé. No, yo doy porque ha ocurrido algo. Hay un verbo aoristo, pasado, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esto tiene que ver con una idea. Ya Dios hizo algo, ya nos dio algo superior que nadie, no lo podemos nosotros manipular, prefabricar, no podemos, ya Él ya nos dio lo más preciado. Y las implicaciones del reino, conforme al libro de Lucas, tienen que ver con implicaciones escatológicas increíbles. Tienen que ver no solamente con el milenio, pero aún mucho más allá. Pero nuevamente, ya Dios ya ha hecho algo. Como el pastor de las ovejas, Él nos ha dado el privilegio de entrar al reino. Somos parte de su reino. Él es nuestro rey. Aprendemos nosotros a vivir dentro del reino. Ese privilegio no lo tiene el mundo afuera. Nosotros tenemos ese privilegio. Y entonces hay una serie de imperativos que funcionan en una manera diferente. No funcionan como una palabra tranquilizadora, sino operan en forma concreta. Dice, vended, da limosna, haced bolsas. Y si usted se da cuenta, el énfasis es en el último imperativo. El último imperativo es el que expande, pero el primero puede ser un problema para muchos. El primero dice, vended lo que poseéis. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Deshacernos de todo, hacer un inventario. ¿Cuántas cosas tienes? Muy bien, tienes casa, tienes carro, tienes motocicleta, tienes bicicleta, tienes un bote. Hacer un inventario, venderlo todo y te quedaste sin nada. Eso es lo que significa vender lo que poseéis. Hermano, yo creo que este vender no se puede considerar literalmente. Literalmente no se puede considerar. O sea, no se puede considerar qué significa vender lo que poseéis. Hacer ese inventario. Oh, y tengo una jacket que me trajeron de Europa. Esta semana antepasada un estudiante me trajo una corbata europea hecha en Milano a mano. A mí me da pena hasta ponérmela. Me gustaría ponerla en un cuadrito por ahí, porque wow, ¿me entiende? Casi es una reliquia. Hay un sellito ahí de quién la hizo y me entiende, wow, tremendo. Oh, también eso hay que vender. Todo, absolutamente todo. ¿Significa eso? No significa eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué no significa eso? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia? Hermana Gloria, ¿por qué no significa eso? ¿Por qué vender lo que poseéis no significa hacer ese inventario de todo lo que tenemos y entonces lo ponemos en eBay? Todo se va, todo se vende. Y te quedas en el aire completamente. Sin un par de zapatos, sin un par de calcetines, cero, desnudito como Dios te trajo al mundo. ¿Por qué no podemos interpretar ese pasaje de esa manera? ¿Alguien? ¿Coger, hermanita? Ok, muy bien, muy bien, buena observación. Dice, vended lo que poseéis, da limosna.
O sea que si lo vendemos todo, ya no vamos a tener para dar limosna. ¿Se da cuenta usted? Ya no tenemos. No, para allá no tenemos. Internamente tenemos un problema serio, correcto. Pero no solamente eso. Si usted observa, por ejemplo, esta realidad, este es importante. Estas son las riquezas. Ya hemos observado esta realidad. Por ejemplo, Dios nos da para gastar, para ahorrar, para invertir, para prestar, para disfrutar, para dar. O sea, cuando usted abre la Biblia y usted se pregunta cuál es el consejo de Dios en cuanto a las finanzas, Dios te da a ti ¿para qué? Dios te da a ti para que gastes. De alguna manera, come el hermano. Sí, y come bien. ¿Y quién va a pagar por el lonche del hermano? ¿Quién va a pagar por el desayuno? Y no se come dos tortillitas, 2 huevitos, 3 huevitos, ¿verdad? Y con aguacate. ¿Y quién va a pagar por todo eso? Entonces, Dios nos da, Dios nos permite ser laboriosos. ¿Para qué? Para gastar. Los hijos comen, la esposa come, algunas esposas más que otras. Todo eso no es cierto. Esa es la realidad. Esa es la realidad de todo. Y Dios nos da para eso. Pero no solamente para eso. Hay un concepto, hay tal concepto en la Biblia, en el libro de Proverbios, como el ahorro. De lo que Dios nos da, no lo gastamos todo. No lo gastes todo. Ahórralo. No solamente eso, pero la inversión, yo creo que todo creyente debería de pensar en inversión, pero no todo se invierte, ¿no es cierto? No todo lo puedes invertir. Por ejemplo, el concepto de prestar, el concepto, por ejemplo, de disfrutar. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan, dice, su confianza en las riquezas que son inciertas. Dice que disfruten. Ok, de vez en cuando yo creo que hay momentos, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? No se cocina, vamos a comer. ¿Y cuánto vas a gastar en el restaurante? $200. Si hubiéramos hecho la comida en la casa, hubiéramos gastado $20. Yo creo que hay momentos, podemos nosotros justificar que hay situaciones donde nosotros podemos decir, podemos disfrutar algo. Y la Escritura nos enseña sobre eso. El aspecto, por ejemplo, del dar. Dar, si usted vendió todo, ¿cómo usted va a dar? ¿Cómo va a dar limosna, por ejemplo, en el texto? Usted se da cuenta, tenemos un problema, por ejemplo, en Lucas capítulo 19. Rápidamente, hermanos, porque el tiempo se nos va, o ya se nos fue, ¿verdad? Pero rápidamente, mire lo que dice este pasaje. Este es Lucas capítulo 19. Es más, ¿sabe usted una cosa? En Lucas encontramos nosotros constantemente, si usted observa aún este pasaje de la Escritura, en este pasaje de la Escritura encontramos nosotros constantemente alusiones que tienen que ver con el dinero. De alguna manera hay alusiones que tienen que ver con el dinero. Y entonces hay un concepto que se llama ebionismo. El ebionismo, usted sabe, fue un movimiento primer, segundo siglo, aún antes, y el ebionismo consistía, era una secta judía, cristiana, que decía, si alguien es rico, no es espiritual. Si alguien tiene dinero, posesiones, no es un hombre de Dios. El ebionismo lo tenemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy usted ve ciertos segmentos que hay una protesta en contra del dinero. Si alguien tiene, y en ocasiones se le ha acusado a Lucas de ser ebionista. Lucas jamás, nunca está en contra del dinero. En contra del dinero, no, cero. No. ¿Cómo? Absolutamente no. No hay ninguna virtud en la pobreza. Los pobres pueden ser miserables, como también los ricos. Aquí no se trata si tienes o no tienes. Aquí se trata de tu corazón. Aquí no hay ebionismo. Cuando el pasaje dice, por ejemplo, en este pasaje de la Escritura, vended lo que poseéis, no lo podemos tomar literalmente. Si lo tomamos literalmente, tenemos un problema muy serio a través de las Escrituras. Mire, por ejemplo, este pasaje de Lucas. Dice, entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo,
que era jefe de los publicanos y rico. Como que esta combinación va de la mano. ¿Por qué? Porque los publicanos eran los colectadores de impuestos. Y entonces no solamente trabajaban para el gobierno romano, pero se les pasaba la mano y entonces no solamente enriquecían el imperio romano, pero se enriquecían también ellos. Y dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, dice, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, dice que le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió, dice que le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, este era el momento. Si Jesús hubiera estado en pro del levianismo, en contra de las riquezas, este era el momento de decirle a un presunto: vende todo lo que tiene. Este no vendió todo lo que tenga. Pero hay una declaración. Y la declaración es: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, algo ha pasado ahí. No lo vendió todo. Es más, dice que, dice el versículo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado, dice que lo devuelvo cuádruple. ¿Y qué significa eso? Imagínese usted, él hace eso. Él no se quedó pobre. Si él hubiera obedecido eso que le está diciendo, él no hubiera quedado pobre, él hubiera continuado siendo rico, probablemente. Esto es como decirle, por ejemplo, a un multimillonario, decirle: mira, te voy a dar 10% de mis, 50% de mis posesiones. ¿Y con cuánto se queda él? 50%. ¿Y cuánto es eso? Millones de dólares, billones de dólares. O sea, este era el momento de censurar a un hombre que no lo había vendido todo. O sea, el concepto no es venderlo todo. La idea no es literal, bajo ningún punto de vista. Es más, a través de las Escrituras nosotros observamos esto. Esto es lo que observamos. Observe conmigo el libro de los Hechos. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, dice, o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, mire qué interesante, aquí está Bernabé. Bernabé, a quien los apóstoles le pusieron por sobre Bernabé, traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad. Tenía una heredad, no la había vendido, y es muy probable que al ver la necesidad de los hermanos en Jerusalén, vendió esa heredad y lo trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Usted se recuerda que el siguiente versículo bíblico que aquí nos introduce a Ananías y Zafira, que trataron de hacer exactamente lo mismo, mintiendo. ¿Sabe lo que eso sugiere? Lo que eso sugiere es que vender las propiedades no era la norma. Alguien lo hacía y lo hacía voluntariamente. Voluntariamente. La realidad es que el patrón del Nuevo Testamento es este. El patrón del Nuevo Testamento es: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con él. O sea, aquí ya no se trata solamente, ok, robabas, ya no robes más. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Mira, ya no robes más, dale a tu familia.
para tus necesidades. No, el tenor del Nuevo Testamento es abundar, para que nosotros podamos dar y para que podamos dar en abundancia, para que podamos nosotros tener. Aquí no es un asunto de venderlo, aquí no es un asunto de dinero, aquí es un asunto del corazón. Esto tiene que ver con el señorío de Cristo. Esto tiene que ver con una devoción completa, entender que yo no soy dueño, yo soy mayordomo y poner todas mis posesiones a los pies del Maestro. Mire lo que nos dice Hebreos. Hebreos tiene una frase preciosa. Hebreos dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque el que dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, esta es la manera de vivir, esta es la postura. La Reina Valera dice que vuestras costumbres, en el original dice que nuestra manera, nuestro camino, nuestro caminar, que nuestro estilo de vida sea sin avaricia. Ahora, la Reina Valera utiliza sin avaricia, pero si usted ve el pasaje con más detenimiento, esa palabra es muy interesante, porque la palabra, si usted se da cuenta, es un compuesto. Hay 3 elementos. El prefijo, por ejemplo, que significa sin, utiliza el verbo fileo, que es amar, y luego después arguros, que es un sustantivo que significa dinero o plata. Entonces la palabra es que vuestras costumbres sean sin el amor al dinero. Que vuestras costumbres sean sin el amor al dinero. Por ejemplo, la King James en inglés dice be without covetousness, sin avaricia, muy similar a la Reina Valera. Por ejemplo, la versión ESV dice free from love of money, libre del amor al dinero, libre del amor al dinero. La Castilian, por ejemplo, versión dice no os dejéis arrastrar de la codicia, la avaricia. Mire estas 2 versiones. Esta versión moderna dice manténganse libres del amor del dinero. No dice manténganse libres del dinero, sino del amor al dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y muchas codicias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es exactamente la misma palabra, lo único que le falta a esta palabra es el prefijo a. El único que le falta es el prefijo a. Pero usted se da cuenta, manténganse libre del amor al dinero. Manténganse libre del amor al dinero. El pasaje dice, sean vuestras costumbres sin amor al dinero. Sin amor al dinero. O sea, el problema no es el dinero. Nuestras costumbres, ¿cuáles van a ser? Y no solamente eso, pero mire qué precioso, precioso. Este pasaje deberíamos de hacer una copia, todos, y emplastarlo en la pared principal cuando usted llega a la casa, a su casa. ¡Pum! Ese pasaje debería estar ahí. Si no está en su corazón, si no lo ha memorizado, ese pasaje debería estar ahí. Usted se da cuenta, sean vuestras costumbres sin el amor al dinero, sin avaricia. Contentos. Contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, es cierto, hermano, que no tiene lo que usted quisiera tener. Y hermanos, la ambición, no deje de tener ambición santa delante de Dios. De tener tal vez más, no por el amor al dinero, sino por la instrumentalidad de ese dinero
para el reino. Buscad primeramente el reino de Dios con las cosas que usted tiene. Dice el versículo bíblico, sean vuestras costumbres sin el amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, mire, qué razón más preciosa. Esta es la razón. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Ella dijo. Ahora aquí la pregunta para ustedes, ¿le cree usted al que dijo? Esa es la pregunta. Y esa es fe. Esa es fe. Dios no me va a abandonar. Dios a mí no me va a abandonar. Este es un asunto de fe. Este es un asunto de creer de quién es Dios, su carácter, su control. El que dijo, no te desampararé, no te dejaré, de manera, eso significa, como resultado de lo que Dios ha dicho, podemos decir confiadamente, podemos hacer una declaración, una confesión de fe. Y la confesión de fe, 2 puntos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Vivimos libre de afán. No nos andamos comiendo las uñas, no andamos temblando, sudando por el afán. Hermanos, termino con esto porque ya no tenemos tiempo, pero esto para mí es fascinante porque esto es la vida cristiana. Esto es lo que realmente deberíamos nosotros todos aspirar. Usted se da cuenta que la primera palabra que a mí se me viene a la mente con esa serie de verbos, vended, dad, hacer tesoros en el cielo, que no tuvimos oportunidad de entrar. Todo eso tiene que ver con la palabra generosidad. Generoso con nuestro dinero, nuestras casas, nuestras posesiones, nuestro tiempo, talentos, alcance. Todo debería de ser comprometido con Cristo, todo debería de ser. Darle todo a Dios significa poner todo a la disposición de su reino. Si usted se da cuenta, esta es una decisión del corazón, es una convicción, es aprender a ser rico para con Dios. Yo soy solamente un mayordomo. Y si tú nunca te has resuelto, yo te digo, ora esta oración. Esta ha sido una oración mía. Señor, mi dinero, mis bienes, mis posesiones no son mías, son tuyas. Yo soy simplemente un mayordomo tuyo de todo lo que tú me has dado. Señor, todo lo pongo a tus pies para que lo uses para aventajar tus propósitos eternos. Señor, enséñame a ser altamente generoso, todo para tu gloria y para el beneficio de tu iglesia. ¿Alguien puede orar esto conmigo? Oremos al Señor. Amantísimo Padre, yo quiero agradecerte, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, esta es la manera de vivir para un discípulo de Jesús. Esto tiene que ver con ser ricos para con Dios. Y queremos, Señor, ser ricos para con Dios. Queremos fortalecer nuestra fe. La fe viene por el oír y oír tu palabra. Y queremos tu palabra más y más. Y, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña a vivir en contentamiento, aprender a vivir humildemente y en abundancia, en todo y por todo, aprender, así estar saciado como tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Señor, gracias te damos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que la gloria sea para ti y solamente para ti. Señor, quiero suplicar por algún hermano o hermana
y tal vez anda en afán, tal vez se siente ansioso, ansiosa. ¿Podrías tú, Padre bendito, fortalecer su fe? Y entender, Señor, quién eres tú. Y lo que tú haces, Señor, no solamente por tu creación, pero tus hijos, tus discípulos. Señor, bendice ricamente a tu pueblo. Enriquécenos, Señor, grandemente. Todo, Señor, para el honor y la gloria tuya. Te bendecimos. Alabamos tu nombre. Señor mío, nos despedimos suplicando por nuestro hermano Barbosa, por su familia, para que tú añadas, Señor, una bendición especial en la situación, Señor, que ellos están atravesando. Señor, dales fortaleza, sabiduría y esa consolación que viene, Señor, de lo alto. Señor, alabamos tu nombre. En Cristo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.